Yo creo que la conferencia que va a continuación no nos va a dejar, no va a pasar desapercibido, todo lo contrario. Creo que, y además yo convencido de los trabajos y de la trayectoria de la persona que me acompaña, yo creo que realmente va a cumplir perfectamente las expectativas. Así que les presento a Verónica García Blanco. Verónica, a mi izquierda, es profesional de la restauración y la conservación de obras de arte con la especialidad de restauración textil. Cuenta con una experiencia de más de 20 años realizando labores de catalogación de colecciones, diagnóstico de estado de conservación, propuestas de intervención y tratamientos de conservación y restauración de todo tipo de tejidos antiguos, de colecciones públicas y privadas, así como una amplia experiencia docente en diferentes centros especializados públicos y privados. Sin ir más lejos, impartió docencia durante 3 años, el máster que se impartió en Madrid en la especialidad de textiles, y vinculada a la Real Fábrica de Tapices de manera ininterrumpida desde el año 2001, como restauradora y docente de restauración de tapices y de tejidos desde el año 2017, es la jefa del Departamento de Restauración de la citada institución. Verónica nos va a hablar de la Real Fábrica de Tapices, la conservación y restauración de pendones, estandartes y banderas en la Real Fábrica. Te cedo la palabra, Verónica. Muchísimas gracias por venir. Cuando quieras. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la acogida, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la posibilidad de estar aquí, porque de verdad es un honor y es un placer para mí estar aquí. Yo me sumo a Maite, que no sé dónde está, que dijo que esto tenía que hacerse todos los años. Yo me sumo a eso. Creo que es una oportunidad que tenemos y que además se hace poco. En textil se hace relativamente poco y creo que sí es algo muy necesario. Bueno. Bien. Voy a empezar directamente entonces con la conservación y restauración de pendones, estandartes y banderas en la Real Fábrica de Tapices. ¿Quiénes somos? ¿Quién conforma la Real Fábrica de Tapices? La Real Fábrica de Tapices se funda en 1721 por Felipe V y actualmente, hoy en día, tiene la forma jurídica de una fundación sin ánimo de lucro en la que confluyen un patronato con varias instituciones. Está como patrono el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, Patrimonio del Estado y algunos patronos adicionales privados. Ese conformaría el patronato. Una vez que tenemos el patronato, tenemos una estructura donde tenemos un director general, un equipo de dirección, un departamento de restauración de tapices y tejidos históricos, un departamento de mantenimiento y limpieza de alfombras, un departamento de tejido de tapiz nuevo, un departamento de fabricación de alfombra nueva y un departamento de fabricación de reposteros. Es decir, que somos un conjunto de personas. Actualmente somos 50, un número bastante importante si pensamos en esta profesión y en esta especialidad. Dentro de lo que es la fundación tenemos otra serie de actividades, porque en el momento en que el patronato, entre ese patronato oficial, de instituciones oficiales, a conformar la institución, se determinan unos fines fundacionales. Voy a hablar primero de lo que serían una especie de antecedentes históricos muy rápidamente. Posteriormente hablaré también de lo que sería qué hace que nosotros podamos, o cómo hacemos el trabajo, cómo hemos llegado a ser restauradores de tejidos, de tapices, y posteriormente pasaré a otro nivel un poco más técnico. Hablaré de la materia del textil. Entonces, lo primero que nos encontramos es que Carlos III firma los primeros encargos de restauración de los antiguos paños de la corona. Y quiero incidir en esta palabra, restauración. Hemos estado hablando durante todo este congreso de que, no directamente, pero sí hemos hablado de qué es restauración, qué no es restauración. Bueno, pues nosotros nos encontramos esta palabra, restauración. Y es una contrata de 1750 en la cual habla de incluso que los trabajos deben estar certificados, que el jefe de la tapicería del rey y el vedor y el contador del reino debe hacer una estimación del material que se va a gastar,
de lo que se necesita, de lo que se encarga, de lo que se recibe. O sea que ya en ese momento pues hay unas estipulaciones muy precisas para ese trabajo de restauración. Estamos hablando de tapices. Los fines fundacionales de la Real Fábrica. Dentro de esos estatutos, son 16 o 18 estatutos, es tratado lo que más, de alguna manera, tiene relación con la charla de hoy, y es la restauración de textiles, básicamente. Uno de ellos puede ser potenciar la Real Fábrica como institución que encarna esa tradición histórica de las manufacturas reales españolas. Se me ha pasado a decir algo que me parece muy importante. La Real Fábrica de Tapices es la única manufactura, Real Fábrica, que sigue existiendo actualmente con la misma actividad y que ha funcionado de manera ininterrumpida desde 1721. Creo que esto es algo importante para tener en cuenta. Bien, otro de los fines fundacionales, que es el que más me interesa en este caso, es contribuir a la conservación y restauración de tapices y alfombras que constituyen el legado histórico de la corona española y que además se conservan en diferentes residencias reales, edificios, museos dependientes de Patrimonio Nacional, etc. Y finalmente, otro de los estatutos importantes sería el que dentro de nuestros fines está mantener esa actividad investigadora, una actividad que es fundamental para nosotros para poder ir potenciando el crecimiento a nivel profesional de lo que es la conservación y restauración de tejidos. Bien, vamos a ir directamente a qué antecedentes tenemos en esta profesión y nos encontramos con este antecedente importante. Es el taller de Pietas en Estocolmo, fue fundado en 1908 y tiene una particularidad, se dedica exclusivamente a la conservación de tejidos litúrgicos y banderas de la colección real y tejidos vikingos Birka del siglo X. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque es como, de alguna manera, el primer momento en el que nos encontramos con un oficio ya determinado que a la vez que combina profesionales, eran bordadoras la mayoría, pero había arqueólogos, había conservadores, con lo cual hay una confluencia de profesiones y eso de alguna manera va a marcar lo que sería la actividad, y estamos hablando de 1908. Para los restauradores de textiles, nosotros de alguna manera sabemos que la profesión es bastante reciente, o sea que este sería como el antecedente en el que podemos decir, realmente en este momento empieza la restauración de tejidos como tal. Yo les decía antes que la contrata de 1750 de la Real Fábrica habla de restauración. Esta restauración es una restauración muy particular. Los tejedores de tapices que se encargaban de hacer esa colección real, o sea, de incrementar esa colección real con ejemplares nuevos, que empiezan con una familia flamenca que se trae Felipe V para fundar la Real Fábrica. Esos tejedores, a la vez que tenían el encargo de fabricar nuevos tapices, tenían el encargo de mantener esas colecciones. Por eso se habla en esa contrata de restauración. ¿Y qué era lo que hacían? Básicamente, con las mismas lanas, con el mismo material que utilizaban para fabricar esos tapices, rehacían, entre comillas, esto de rehacer, porque realmente lo que hacían era cortar y sanear las partes deterioradas y volver a tejer. ¿Qué pasa? Que hoy en día, con la técnica que tenemos, es prácticamente difícil, no, imposible determinar esas zonas donde se hicieron esas restauraciones. Y aquí se suma algo más. Estamos hablando de una época en la que los tintes son tintes naturales, en la que los materiales son 100% naturales. Estamos hablando de urdimbres de lana, tramas de lana, tramas de seda. Entonces, se suma todo. Y a eso se suma que esos excedentes de los tejidos que utilizaban para tejer los tapices se guardaban para esas futuras refacciones. Bien, entonces, estas intervenciones son hoy en día imposibles de determinar. Cuando llega el tinte sintético en el siglo XIX, William Perkins, que descubre por azar el primer tinte sintético, que es la mauveína, pues este tinte sintético hace que podamos los investigadores o las personas que nos dedicamos a este campo por fin determinar cuáles son esas intervenciones anteriores, cuándo se coloca un nuevo material. Bien, volvemos otra vez a Suecia y hay una persona muy importante que es Agnes Heijer,
que es una estudiosa de tejidos que hace una tesis doctoral sobre los tejidos Birka, es directora del taller de Pietas y es una de las pioneras en lo que sería la conservación textil, porque empieza a combinar la investigación, empieza a combinar la documentación. Y me voy a saltar, porque no se trata de una historia de la restauración como tal, quiero hablar de muchas cosas, me voy a saltar directamente a la Fundación ABEC. Los restauradores textiles tenemos de alguna manera dos corrientes de base que nos han nutrido o nos han de alguna manera determinado la forma o lo que serían los criterios específicos, ¿no? Por un lado, esa corriente centroeuropea con esta Fundación ABEC, que es de alguna manera la fundación que durante muchísimos años va a determinar realmente el camino de la restauración en Europa, y por otro lado nos vamos a encontrar con la corriente anglosajona. La Fundación ABEC, ¿qué decía? Bueno, la fundan este matrimonio, Werner y Margaret ABEC, y son unas personas mecenas y además exclusivamente dedicados a la conservación de textil, la conservación textil, son coleccionistas, viajan por todo el mundo recabando textiles y fundan esta fundación que lo que hace es dedicarse a difundir por un lado los bienes que había y por otro lado también se dedica a investigar, que eso es fundamental, a investigar a todos los niveles, a nivel histórico, a nivel de técnicas de restauración, y nombran a esta persona que es Madame Fleury, Metzi Fleury Lemberg, que no sé, aquí creo que los restauradores textiles todos son muy jóvenes, no sé si coincidieron con ella la última vez que vino a Madrid. Es una restauradora que es fundamental en la historia de nuestra profesión y que básicamente lo que se dedica esta persona, que tenía una fuerte orientación, era historiadora del arte y aparte era tejedora, entonces tiene una fuerte orientación a combinar lo que son las distintas disciplinas para poder ejercer la restauración textil. Entonces ella es una pionera en lo que llamaríamos nosotros la multidisciplinariedad, que es uno de los conceptos muy importantes dentro de los criterios de la teoría de la restauración. Y este centro, a su vez, es el origen de lo que sería la formación de las restauradoras de textil españolas, de las pioneras, ¿no? Básicamente. Voy a saltar en el tiempo porque no tenemos mucho tiempo, pero básicamente a la vez que pasaba esto en Europa, todo se va contagiando y nace el TCC en el Reino Unido. El TCC nace por la misma época en la que de Estocolmo se pasa a Alemania, de Alemania se pasa a la Fundación ABEC. Y traigo este ejemplo porque me parece fundamental, y es que en Estados Unidos esta restauradora, Amelia Ball Fowler, es la primera en hacer una patente de restauración. Esto yo no controlo mucho todas las otras disciplinas, pero creo que en las otras disciplinas tampoco hay en esta época una patente de restauración. ¿Por qué es tan importante? Porque esta señora lo que hace es que se dedica a viajar sobre todo en Europa, se va a Inglaterra, se va a Alemania, y lo que quiere es buscar la manera de solucionar un encargo que tenía. A ella le habían encargado la restauración de una cantidad ingente de banderas y no sabía cómo hacerlo. Claro, no tenía ningún tipo de formación. Y su solución fue: voy a viajar, voy a buscar soluciones, y de alguna manera lo que hace es que copia, como sabemos que pasa en estas disciplinas y demás, copia y combina soluciones que había estado viendo en Inglaterra y demás, y se inventa este sistema que sería como uno de los primeros sistemas de restauración de banderas. ¿En qué consistía? Se utilizaba una red que le daba una estructura a la bandera, al tejido de la bandera deteriorado. Esa red se cosía como si fuese un soporte y se cosía en puntos específicos en toda la bandera, con un sistema de costura pues muy básico. Este proyecto, la Star Spangled Banner, que es una bandera de la colección Smithsonian que ondeó en el Fort McHenry, que es cuando se declara la independencia de Inglaterra por parte de Estados Unidos,
Esta bandera es una de las banderas más importantes de Estados Unidos, no solo por esa carga que tiene, sino porque tiene unas dimensiones enormes y porque además ha sido restaurada muchas veces, ¿no? Y una de las cosas importantes que nos encontramos es que aquí empiezan a replantearse, para mí es fundamental porque se empiezan a replantear esos métodos. Esa patente que se había hecho en 1918 empieza a fallar, no fallar entre comillas, quiero decir, se empiezan a encontrar inconvenientes. ¿Qué inconvenientes había? Que cuando se cosía en puntos específicos, si el tejido tenía un deterioro porque estructuralmente no tenía suficiente estabilidad, pues en esos puntos específicos donde se cosía, iba tarde o temprano a tener un deterioro. Bien, llegamos a España. ¿Qué nos encontramos? Esta bandera de popa del buque insignia Príncipe de Asturias, presente en la batalla de Trafalgar, que pertenece a la colección del Museo Naval, con unas medidas de 610 por 390, unas medidas muy importantes. ¿Y que nos encontramos los restauradores? Que tiene el mismo sistema de restauración de Amelia Wolf Fowler. Es decir, aquí todo se contagia, se copia, etc. Perdón. Este sistema tenía una red, un material celulósico, es una bandera de un paño de lana, y esa red estaba cosida en puntos específicos, con lo cual nosotros pudimos ver efectivamente con nuestros propios ojos que el sistema tenía ese problema añadido de los puntos en los que ejercía una acción mecánica y que finalmente iba a romper. Bien, termino un poco esta introducción para pasar ya directamente a la materia que nos importa más en esta charla, y que es básicamente hablar del soporte material, pues de banderas, de pendones, de todo ese patrimonio textil que tanto interesa. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Qué tipo de técnicas? De todo tipo. Las fibras. Que las fibras originales van a ser naturales, vamos a tener fibras construidas de lino, hilos construidos con fibras de lino, de algodón, de origen animal, lana, seda, de fibras semisintéticas conforme va pasando el tiempo, de origen celulósico, viscosa, rayón, acetato, triacetato, etc. Fibras sintéticas del tipo poliamida, nylon, poliéster, acrílico, etc. ¿Cuáles las características de estas fibras? Pues hay una literatura enorme al respecto, pero a efectos de lo que nos interesa, vamos a ver que hay características que son determinantes para el comportamiento de esos textiles en el transcurso de su vida útil. Es decir, si tenemos que colgar una bandera, pues tenemos que saber cómo se comporta un tejido celulósico respecto a una bandera de lana, por ejemplo, como la bandera que vimos anteriormente. ¿Cuáles son las características de esas fibras en combinación con el agua? Si llueve el día que sale esa bandera, ¿qué puede pasar? Etcétera. Entonces es fundamental dentro del estudio que hacemos los restauradores de textiles que tengamos un conocimiento muy exhaustivo de esa materia que vamos a tratar para poder determinar qué le pasa y también poder hacer un diagnóstico del estado de deterioro y asimismo una propuesta concreta. Esas fibras se van a entrelazar para conseguir un hilo, ese hilo se va a entretejer para conseguir un ligamento, ¿no? Y finalmente, sobre ese ligamento, que sería lo que conformaría lo que llamamos un tejido, una tela, vamos a utilizar además, o vamos a engalanar ese tejido con unas técnicas auxiliares adicionales, como pueden ser la pasamanería, los realces, los apliques, los bordados que pueden ser de todo tipo. En un origen inicial pues eran hilos de material natural como la seda, algodón o lana, y posteriormente con el paso del tiempo hilos sintéticos y los metálicos desde un origen que también varían con el paso del tiempo, etc. Bien, respecto a las fibras, básicamente lo que quiero en este momento es que tengamos en cuenta eso que decía antes del diferente comportamiento de unas respecto a otras. Por ejemplo, la lana. La lana es esa fotografía donde se ve la superficie con esas escamas que tiene una característica bastante importante. Se entrelaza de forma helicoidal de tal manera que cuando nosotros sirve de aislante, cuando hay calor o cuando hay frío, tiene esa hélice, esa helicoide permite que entre el aire y haga como una especie funciona como un aislante, por eso utilizamos pues la lana para abrigarnos en invierno. Bien, eso sería una característica a tener en cuenta.
esa helicoide hace que se pueda estirar muy fácilmente y que podamos de alguna manera tener unas características importantes, es decir, que tiene una flexibilidad respecto de la fibra de algodón bastante notoria. ¿Qué pasa con la fibra de algodón? La fibra de algodón es muy higroscópica, la lana también, la fibra de algodón también, pero la fibra de algodón puede tener otras características diferentes. Por ejemplo, la fibra de algodón en un contacto continuo con el agua, en un ámbito arqueológico, tiene una debilidad estructural mucho mayor, es mucho más delicada en un ámbito arqueológico. ¿Cuál es el motivo? Bueno, pues que esas cadenas de celulosa a nivel químico se deterioran, se rompen y terminan por desaparecer. ¿Qué pasa con la lana? Que es una proteína, es de origen proteínico, esa proteína tiene mayor resistencia a ese ámbito húmedo y entonces nos podemos encontrar pues una mayor cantidad de restos arqueológicos de tejidos de origen proteínico. ¿Qué podemos decir de las semisintéticas? Bien, las semisintéticas es un tema que a nosotros nos trae un poco de cabeza porque es un invento relativamente reciente, pero es una fibra que se creó imitando la seda. La seda, pues todos sabemos que tiene un coste importante a nivel económico, entonces cuando se inventan este tejido semisintético como la viscosa o el rayón, es una maravilla para la industria de las banderas, porque todo se reemplaza por viscosa y por rayón. Esto a los restauradores de tejidos nos da unos dolores de cabeza impresionantes. ¿Por qué? Porque el comportamiento de la viscosa no tiene nada que ver con el comportamiento de un tejido natural. La viscosa tiene una sensibilidad al agua muy importante, crea unas deformaciones, crea unas distensiones que no se pueden eliminar fácilmente. Es decir, mientras los tejidos naturales como la seda, la lana o el algodón se pueden trabajar con agua, la viscosa tiene una inestabilidad, podríamos llamar, respecto al agua. Bien, si pasamos directamente a las sintéticas, el nylon, la poliamida, el poliéster, el acrílico son fibras que ya nos vamos a encontrar en tejidos mucho más recientes, pero que nosotros que restauramos todo tipo de textiles y que restauramos banderas y que restauramos tejidos con una significancia y con una carga importante, pues están presentes ahí. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar al final? Una mezcla de todos estos materiales. La mayoría de las banderas y de los estandartes nos encontramos una mezcla de fibras naturales, una mezcla con semisintéticas, con técnicas decorativas de origen completamente sintético, nos encontramos nylon, nos encontramos poliéster. Todo eso hace que el comportamiento de todas esas fibras en la mayoría de los casos no es compatible. ¿Qué significa eso? Que en un momento dado, si pensamos en el poliéster no tiene ningún poder de elongación, es decir, no se estira nada. En cambio, la lana o el algodón se pueden estirar mucho más. Vamos a ver eso ahora más adelante con mayor detalle. He traído esto que es muy básico, que simplemente son las imágenes de los ligamentos más simples que nos podemos encontrar. Les decía que una vez que entrelazamos las fibras, construimos esos hilos. Una vez que esos hilos se entrelazan, se conforma el tejido y nos vamos a encontrar esa forma de entrelazamiento, pues son lo que nosotros llamamos los diferentes ligamentos. Nos vamos a encontrar ligamentos planos, básicos, como el tafetán, la sarga, el satén, que hemos escuchado mucho en todas las conferencias, y eso he puesto esta imagen porque es una que se ha repetido mucho en todas las... Sabía que se iba a repetir porque es el damasco, ¿no? Este damasco tiene una característica importante. Permitía, de alguna manera, en origen un damasco de seda era el que tenía mayor prestancia, calidad e importancia, permitía jugar con el brillo de la seda, que la fibra de seda por sí sola tiene un brillo importante porque refleja la luz, y permitía también jugar con otra cosa interesante, que es hacer, es un ligamento complejo, es decir, que es un ligamento que tiene una forma de entrelazado mucho más complicado que los simples que he puesto de ejemplo.
Ese entrelazamiento, ese damasco tiene una característica, es que tiene una parte del diseño, es mate, la otra es en brillo. La parte de brillo casi siempre coincide con un raso. El raso es la forma en que se entrecruzan esos hilos de trama y de urdimbre con puntos de apoyos muy concretos. ¿Qué característica tiene el raso que es importante para todos a efectos de la conservación? Que el raso tiene unas lanzadas de trama muy largas, es decir, tramas que no están sujetas por un hilo de urdimbre, lo que lo hace muy vulnerable. El raso de seda es uno de los tejidos que nos encontramos en la mayoría de los textiles históricos y que además nos encontramos en muy mal estado de conservación. Bien, voy a poner algunos ejemplos de lo que he estado hablando hasta ahora, de las técnicas textiles y de los deterioros para que veamos más concretamente de lo que estamos hablando. Entonces, en primer momento, las técnicas textiles, hablaba de un ligamento, en este caso es un ligamento de sarga, y es un ejemplo de la bandera de Panamá, que es un caso que restauramos recientemente, que lo traigo, que Luis me dice que otra vez vas a hablar de la bandera de Panamá, pero es que es un caso muy particular y a efectos de los restauradores es un caso muy interesante. Les voy a contar más adelante en detalle porque merece la pena. Y aquí he traído un ejemplo de lo que sería la técnica textil añadida, que se utilizó en la fabricación de esta bandera. ¿Qué nos encontramos? Hilos metálicos, hilos de plata redorados con oro, seda lasa, seda 100% lasa, y la particularidad de este tejido de base, la conformación de la bandera de Panamá, pues son esos 4 cuarteles, 2 en blanco, 1 en rojo y otro en azul. Y la particularidad de este tejido era que tanto el rojo como el azul, sobre todo el rojo, tenía un problema importante de estabilidad de tinte. ¿Por qué? Porque descubrimos que la urdimbre del tejido era de algodón y la trama era de seda. En un momento dado, estos son inicios del siglo XX, que es cuando se independiza Panamá de la República de Colombia, cuando todo se gesta en una noche, además es muy rápidamente. Cuando tienen que construir la bandera, lo hacen de noche, bueno, es un poco lo que dicen las crónicas, se hace de noche, se van a buscar la mejor tienda de tejidos de Ciudad de Panamá, les piden que les abran la tienda porque necesitan comprar unos tejidos. La persona que diseña la bandera tenía ya pensado los colores y demás, y cuando pide que sea un tejido de la máxima calidad, en ese momento máxima calidad era seda, sinónimo de seda, y le venden este tejido como seda 100%. ¿Qué pasa? Que ha pervivido la historia hasta el día de que llegó a la Real Fábrica. Se catalogó como tejido 100% de seda, seguía considerándose como un tejido 100% de seda y a nuestras manos llega como un tejido 100% de seda. Bueno, cuando nos encontramos con él y hacemos todos esos análisis científicos, todo lo que nos ayuda a poder determinar qué le pasa a una bandera, para hacer un diagnóstico, nos encontramos con que esa urdimbre era de algodón y esa trama era de seda. Bien. Vamos a hablar ahora cuáles serían las causas de los deterioros en las fibras textiles en general. Lo solemos agrupar entre las causas intrínsecas y las causas extrínsecas. ¿Qué significa? Pues que hay unas causas que están completamente ligadas a lo que es la misma técnica de elaboración del tejido, que se refiere a las tensiones, a la mezcla. Les hablaba de la mezcla de materiales, pues eso va a ser un factor de deterioro en el futuro. La misma confección, no sé, seguramente ustedes han tenido la suerte en algún momento de ver cómo se borda en oro, de ver un bordador de oro en ejecución. ¿Qué hace el bordador de oro? Tensa como un tambor el tejido de seda y empieza a bordar. Pero tiene que estar tensado como un tambor, si no, no puede bordar. ¿Y eso qué hace? Genera ya unas tensiones en el proceso de fabricación. ¿Por qué? Porque estoy tirando continuamente del tejido para que me permita desarrollar la labor de bordado. Y eso genera ya esos deterioros que estarían relacionados con la misma confección desde el mismo momento en que se fabrica la obra. Luego tenemos unos deterioros que están relacionados con el uso mismo del tejido. Cuando hablamos de banderas, de estandartes, de reposteros, son tejidos creados para ser utilizados. O sea, de eso no hay ninguna duda. Entonces, ¿qué pasa? Que añadido a lo que ya tenemos, nos encontramos con unos factores de deterioro que están relacionados con el retorcimiento, es decir, tenemos que enrollar el pendón, la bandera sobre un asta, tenemos que atarlo como veíamos esta mañana. Toda esa vida útil pues genera unos deterioros que todos conocemos porque es muy visual, ¿no?
la elongación, la abrasión, la oxidación y finalmente he puesto la hidrólisis, que es el deterioro mayor cuando ya pues prácticamente nos encontramos en estado de ruina en la fibra. Finalmente, las extrínsecas serían los factores relacionados con lo externo, el medio ambiente, la luz visible es uno de los deterioros más importantes para todo tipo de textiles y es fundamental que lo tengamos en cuenta porque además es acumulativo y es irreversible. Luego tenemos el contacto con el agua, el contacto con el oxígeno, los cambios bruscos de temperatura también son muy determinantes, los factores biológicos nos los encontramos nosotros todos los días, el efecto de la polilla en los tejidos de lana, en los tejidos de seda, las manchas, bueno, etcétera. Luego, otro de los factores que quiero traer aquí, porque es muy común y hoy hemos hablado mucho y ayer he escuchado también mucho, el tema de la muy buena voluntad y buena disposición de las monjas, de todo este personal que lo hace con toda la mayor intención, pero que se constituye en un deterioro muy importante. ¿Por qué? Porque la falta de conocimiento hace que de alguna manera las actuaciones no sean las más idóneas posibles. ¿Por qué? Porque no solo nos vale con tener una muy buena intención y una habilidad manual, la restauración de tejido va mucho más allá. Hasta ahora creo que más o menos he ido englobando un poco todo lo que significa. Necesitamos conocer el material, cómo se comporta, la fibra, cómo está construido. Necesitamos saber qué tipo de deterioro puede tener, qué vida útil ha tenido. Y en muchas ocasiones estas personas no cuentan con ese conocimiento. Bien, una vez que tenemos esas causas, ¿qué nos vamos a encontrar? Los deterioros. Los deterioros los podemos ver todos porque son muy visuales y son muy fáciles de percibir. La suciedad, el amarillamiento, las manchas de todo tipo relacionadas con el uso. Hay una cosa muy curiosa. Los estandartes religiosos que solemos restaurar, en la mayoría de los casos en los bordes, están completamente negros. Y la gente nos dice, viene el hermano mayor o la persona de la cofradía y nos dice, bueno, es que lo tratamos con mucho mimo, mucho cuidado y demás, pero no sabemos por qué está negro, ¿no? Pues una cosa muy importante, la grasa de los dedos. La grasa de los dedos que se va quedando con el paso del tiempo atrae suciedad y genera esas manchas que además son casi irreversibles, ¿no? Luego, los otros deterioros estructurales también los vemos continuamente, que son las roturas, los cortes, las abrasiones, los pliegues, las arrugas, los faltantes, todo eso que continuamente podemos ver en nuestros textiles. He traído de nuevo el ejemplo que les comentaba. Esta es la bandera de Panamá. Si llegó a nuestras manos, no había sido restaurada nunca y las condiciones pues eran unas condiciones bastante extremas. Si pueden notar, lo que son los cuadrantes rojo y azul tienen un estado de deterioro mucho mayor a los cuadrantes blancos. ¿Y la razón cuál es? La razón es únicamente la urdimbre de algodón. Bien, aparte de ese deterioro tan evidente, de esas roturas que tenía, pues nos encontramos con una intervención anterior de muy buena intención de algún conservador que se le había ocurrido que para sujetar esos hilos sueltos y esas roturas lo mejor era colocar celo. ¿Qué pasa con el tiempo? Que se oxida ese adhesivo y se convierte en una mancha marrón. Bueno, estos son detalles de las roturas que tenía un galón, una pasamanería de hilo de oro, tenía esos bordados en hilo de oro como comentaba anteriormente, tenía unos faltantes del cuadrante rojo, un faltante completo desaparecido. Y otro ejemplo de deterioro. Les comentaba el tema de la intervención anterior de las banderas. Esto es una bandera de Saigón, de la colección del Museo Naval, y esta bandera tenía la misma intervención de la bandera de popa, es decir, una red vegetal que se sujetaba en uno de los laterales con puntadas específicas para darle mayor estructura. Bien, pues este es uno de los ejemplos que hablaré más adelante cuando hablemos de tratamiento. Y otro ejemplo de deterioro, les decía, deterioros intrínsecos ligados a la técnica de fabricación. Esto es un repostero que se fabricó en la Fundación Generalísimo Franco en los años 40. Es un repostero que se hace con la misma tradición de fabricación que se utiliza en la Real Fábrica. Es un bordado de recorte, un bordado que se utiliza para, pues cuando llegaba un señor a una posada, pues se colocaban las armas nobiliarias, que es como saben el origen del repostero.
Y entonces se generaliza su uso en distintas instituciones y demás, y nos encontramos pues reposteros fabricados en seda o lana, según la condición y según también el parné del que lo encargaba. Y una cosa importante, tenía que colgar rígido, con lo cual, ¿qué hacía el bordador o el que fabricaba estos reposteros? Le ponía una estructura interna para que él tuviera suficiente peso y colgara perfectamente. ¿Qué era esa estructura interna? Normalmente una cartulina, un papel de estraza. ¿Qué pasa con ese contacto de la seda directo con el papel de estraza o la cartulina? Tiene una acidez ya de por sí el papel, o sea, los que son de documento gráfico saben perfectamente que la acidez del papel de estraza y de la cartulina, o sea, de este tipo de cartón es muy alta y con el paso del tiempo se maximiza. Contacto de acidez directamente con la fibra que ocasiona una oxidación interna de la fibra a nivel químico. ¿Eso qué significa? Lo que ustedes ven, roturas, pérdida de la seda. Les hablaba del raso de seda. Esto es un raso de seda. Están viendo en esas especie de manchas blancas la urdimbre interior, que era de color blanco. Las pasadas de trama de raso son las verdes, que se han ido perdiendo. Bien, más casos. Esto es un deterioro muy usual, que es típico de los pendones, de las banderas que se utilizan continuamente. Esos momentos en los que se tiene que amarrar al asta y que se guardan amarrados o que se utilizan continuamente, y pues estaríamos viendo lo que ocasiona en un tejido pues el paso del tiempo con esa utilización directa. Pues en ese sentido, claro, vemos muy rápidamente todos los deterioros que les decía asociados al uso, elongación, roturas, pliegues permanentes, etcétera. Bueno, a esto se suma que esta bandera del Ayuntamiento de Bilbao había sufrido o había estado muy cerca de un incendio, o sea que aquí se suman varios factores además. Y esas huellas de aguas porque habían intentado apagar el incendio y habían mojado también la bandera. Bien, vuelvo a la bandera de popa del buque insignia Príncipe de Asturias para que vean otro de los factores de deterioro causado sin intención, obviamente, por los conservadores del Museo Naval. ¿Qué pasa? Que habían guardado esta bandera de esta manera, doblada, con la mejor intención, durante varios años, y esos pliegues luego ocasionan, cuando un pliegue de un tejido se marca por muchos años, sumado al peso mismo del doblez, o sea, de varias capas de tejido doblado, generan roturas que tenía, en este caso, la bandera. Esta es otra bandera, la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid, donde se pueden ver, esta bandera está en uso, es una bandera que sale en diferentes momentos de la agrupación, cuando hay juras de bandera, cuando hay eventos, cuando hay cualquier tipo de celebración. Y ahí pueden ustedes ver, no sé si recuerdan que les había dicho que la pesadilla de las restauradores, es la viscosa, pues esta es una bandera de viscosa. Y ahí en la primera foto se puede ver el efecto del agua en el tejido. Bien, este es otro detalle de un bordado de una bandera perteneciente al Ayuntamiento de Bilbao, donde podemos ver el deterioro de faltante de hilo metálico, se ha perdido, se ha oxidado, está roto, está suelto. Luego, otra pesadilla de los restauradores, el deterioro de los terciopelos. Los terciopelos, como todos podemos saber, pues tienen una estructura tridimensional. Es decir, tienen un pelo cortado, que normalmente es de seda, y ese deterioro que vemos ahí, lo que muestra es que se ha perdido ese pequeño pelo de seda y nos queda la estructura de base, que en algunos casos puede ser de seda, de algodón, según la época, etc. Bien, ¿qué hacemos los restauradores? Nos encontramos con esto que ya hemos visto, que les he mostrado unos diversos ejemplos de deterioros. ¿Qué podemos hacer? Yo he agrupado esto en 3 fases importantes con relación a lo que hacemos también en la Real Fábrica, ¿no? Sería fundamental, es fundamental la primera fase de documentación, hace parte de nuestra profesión y hace parte de lo que es la misma ejecución de restauración, una documentación previa. Y aquí vuelvo a repetir, y siento ser un poquito pesada en este sentido, aquí es fundamental la multidisciplinariedad. Aquí necesitamos la ayuda de un químico, la ayuda de un biólogo, la colaboración más que ayuda, la colaboración de un historiador, la colaboración de los conservadores, bueno, etc. Es decir, que estos estudios
de alguna manera nos pueden dar ese diagnóstico exacto de qué es lo que necesita la pieza, cuál es su estado de conservación, qué podemos hacer. Dentro de esa documentación nos vamos a encontrar una documentación que es bueno, muy variada, depende de las posibilidades del restaurador, del sitio, de la institución, porque lo ideal es que podamos contar con análisis científicos, con todo tipo de técnicas fotográficas, con documentación técnica, o sea, con estudios específicos de historia de los tejidos, etcétera, etcétera. Una vez que hacemos todo ese estudio, hacemos una propuesta de intervención. Aquí hago un pequeño paréntesis, recordad que yo estoy trabajando en una institución que, aunque es una fundación sin ánimo de lucro, es una fundación que ejerce continuamente día a día la profesión como tal, es decir, restauramos para la gente. Entonces, esa propuesta de intervención tiene que estar con arreglo a la necesidad del tejido, obviamente, aquí estoy hablando en un primer momento desde el punto de vista ideal para el tejido, pero también tiene que responder a la necesidad de una comunidad, de un propietario, de un custodio de ese textil. En ese punto de encuentro es donde formulamos esa propuesta de intervención. Una vez que tenemos esa propuesta de intervención, vamos a realizar los específicos que serían, podríamos agruparlos, lo he agrupado yo, no estoy sentando cátedra ni muchísimo menos. Limpieza, por un lado, consolidación o restauración, o consolidación y restauración y montaje. Vale, documentación y análisis previos. Les decía que era fundamental la información que pudiéramos sacar. ¿Por qué? Porque también hay una cosa muy importante. El restaurador se encuentra con un tejido en un momento en el que nunca más va a estar. Es decir, ese tejido, si se interviene, deja de tener ese estado. Por lo tanto, es fundamental la documentación. Esta documentación debe reflejar cómo entra esa pieza, cómo llega a nuestras manos, cómo entra a la institución, y echamos mano de todo tipo de recurso que nos permita la documentación. Antes decía, pues toda la colaboración con los diferentes profesionales, y nosotros, materialmente, los restauradores, ¿qué hacemos? Identificar dónde hay una rotura, dónde hay una debilidad estructural, dónde falta una pieza, dónde hay una mancha. Esa mancha es una mancha que en el futuro puede ser una rotura o no, etcétera. Entonces hacemos esta documentación en esto que llamamos que es la cartografía de deterioros, donde identificamos claramente no solo lo que es, sino también el grado de afectación de la bandera, del pendón, del objeto como tal. Es decir, que es fundamental poder determinar, pues tiene una afectación pues, del 0,1%. O del 90%. Entonces esto es una herramienta que tenemos que utilizar desde el primer momento y que nosotros hacemos en el momento cero de la llegada de la pieza como tal. Bueno, aquí hay otra herramienta que nosotros, tengo que decir que estamos utilizando recientemente y que nos ha dado un salto importante en lo que es el análisis de las piezas, y es el espectrofotómetro. ¿Por qué? Porque hablamos mucho teóricamente de la incidencia de la luz en los tejidos, pero ¿cómo lo podemos demostrar? Pues para eso está la ciencia. Hacemos una lectura con el espectrofotómetro que en un sistema que es universal, que se llama el sistema CIELAB, nos calcula, nos da lo que sería, para que entendamos todos, un DNI del color, es decir, hacemos una lectura exacta del color en ese momento preciso y en esa localización precisa. ¿Por qué es tan importante? Porque si en el futuro pues ese pendón cambia de color, podemos decir, no, en tal año tenía este color y era este. Aquí está la demostración científica de que la luz ha incidido en ese tejido. Bien, ¿qué otra información nos puede dar? En el caso de los tapices, por ejemplo, pero se aplica también a los estandartes, el color, es muy evidente el cambio del anverso respecto al reverso. Los restauradores tenemos una suerte, para mí es una suerte y un privilegio, y es que podemos ver el reverso de las piezas. No todo el mundo lo puede ver porque hay forros. En ese reverso hay muchísima información para sacar, y una de esas informaciones precisamente es el color más cercano al original. Bueno, esto que estaba hablando precisamente es esto. Pueden ver un ejemplo de las diferentes tonalidades. Si ven la fotografía de la derecha, pues tiene ya una tonalidad marrón, pero en origen es ese tono rosa que ven en la izquierda, ¿no? Y es el mismo color, es el mismo tejido, es la misma fibra, pero la diferencia es que una es anverso y otra reverso. Bien, otro recurso que nosotros utilizamos
bueno, no recientemente, pero que sí que es muy útil para el caso. Otra especialidad de la Real Fábrica, que tratamos grandes formatos. Es decir, los textiles que nosotros tratamos son muchos metros y necesitamos documentarlo con la mayor, con las herramientas que nos den la mayor información posible. Y es el uso, por ejemplo, de la aerofotografía. Bien, les hablaba de lo que son los estudios preliminares, el análisis químico. El análisis químico que nos da información del mordiente, el tinte. ¿Esto para qué sirve? Para datar. ¿Para qué sirve? Para saber cómo se comporta ese tinte. Les decía que cuando William Perkins se inventa los tintes sintéticos, encontramos finalmente los restauradores un punto, un asidero para poder saber cuándo empieza a utilizarse o cuándo se empiezan a ejecutar intervenciones anteriores, para poder demostrar esas anteriores intervenciones. Los tintes, cuando se inventan esos tintes sintéticos a finales del 19, son muy inestables al agua, son muy inestables a la luz, entonces cambian sus características, cambia la percepción, cambia la tonalidad, y eso lo podemos demostrar muy fácilmente con el uso del espectrofotómetro por otro lado y con la identificación química de qué tipo de tinte es. Obviamente todo se suma, todo nos va dando mayor información. ¿Eso qué nos ayuda a hacer? Nosotros dentro de nuestra institución tenemos una sala de tintes donde fabricamos tintes para restauración, para fabricación, es decir, teñimos tejidos, teñimos fibras, y toda esta información del espectrofotómetro nos ayuda a construir una base de datos donde vamos a tener una información, un banco de color con bastante importancia. Vamos a pasar ya directamente al proceso como tal de restauración y nos vamos a encontrar, bueno, les decía, el proceso de limpieza. ¿Qué es la limpieza? Eliminar la suciedad. ¿Qué es la suciedad? Un elemento añadido extraño al objeto como tal. Si estábamos hablando que el sustrato es un tejido, es una mezcla de fibras, todo lo que no sea mezcla de fibras es suciedad, es material añadido. ¿Cómo lo podemos quitar? Pues básicamente la suciedad suelta se puede eliminar por un proceso que nosotros llamamos proceso de aspiración o microaspiración, según sea, controlada, con una potencia controlada, etc. Bueno, hay una técnica específica. ¿Por qué? Porque muchas veces me dicen algunos de los clientes, bueno, yo lo aspiro, si usted me enseña, yo le puedo aspirar y no hace falta traerlo, etc. ¿Qué pasa? Que detrás de todo eso hay una técnica importante. Cuando nosotros hacemos una acción mecánica sobre ese tejido, se puede crear una electricidad estática. Eso lo hemos probado nosotros cuando hacemos un roce del tejido. Esa electricidad estática atrae polvo. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? No se puede aspirar de cualquier manera. Hay una técnica que conocemos los profesionales, y lo que busca, hay una imagen ahí donde se ve claramente que por un lado protegemos el textil y por otro lado evitamos esa creación de electricidad estática para evitar la deposición de polvo. Y lo que buscamos es eliminar toda la suciedad suelta. Bien, hemos eliminado la suciedad suelta. ¿Cuál es el paso siguiente? Pues el paso siguiente sería eliminar la suciedad que ha penetrado más en la parte más íntima de la fibra. Pues ¿cómo lo hacemos? Pues hay otros métodos más avanzados, son métodos que pueden ser mecánicos, como podemos utilizar estas gomas de conservación, podemos ir a los solventes. Una cosa que no les había dicho, que es importante que tengamos en cuenta. En la restauración en España, les había dicho que tiene una influencia muy fuerte de la restauración centroeuropea. Cuando se desliga de esa corriente anglosajona, los anglosajones tienen, todos sabemos, una tradición algodonera muy importante. Y les hablaba también de el diferente comportamiento de las fibras respecto al agua y a los distintos agentes externos. Bueno, todo esto va rápidamente a simplemente que la tradición centroeuropea siempre va a utilizar el agua como medio solvente natural, es decir, que se van a lavar los tejidos con mayor facilidad, entre comillas, respecto a la tradición anglosajona, que va a utilizar solventes para eliminación de manchas, para limpieza en general. Bien, la limpieza acuosa por inmersión controlada, que es el sistema con que nosotros realizamos lavados de textiles de gran formato en la Real Fábrica, tiene unas características importantes, como pueden ser lavado por inmersión. Eso significa que todo el tejido se sumerge, por un lado. Por otro lado, la base es acuosa, es un agua tratada, agua desmineralizada, y usamos un tensioactivo para romper las fuerzas estas de Van der Waals, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué es importante? Que el solvente en este caso es un solvente inocuo, es seguro para la pieza, es seguro para el restaurador,
y lo que buscamos es eliminar o solubilizar toda la suciedad depositada que tiene pues que ha conformado ya una suciedad que con la simple limpieza mecánica es imposible de eliminar. Bien. En esa instalación de lavado, que es única en España, esa máquina de lavado la construimos en el año 2004 con asesoría de Hampton Court, que el símil es Patrimonio Nacional en Inglaterra. Ellos llevaban una tradición de restauración de tapices muy larga y entonces lo que hicimos fue una colaboración entre las dos instituciones para poder definir un sistema de lavado específico para tapices y textiles de gran formato que fuera seguro para el restaurador, seguro para la pieza. Bueno, permítanme la cuña, les invito a que nos visiten y podemos ver funcionando esta máquina porque es muy interesante. Bien, pasamos ya, hemos conseguido limpiar el tejido. De una manera u otra hemos conseguido limpiarlo. ¿Cuál sería la siguiente fase? La consolidación y restauración. ¿Qué es lo que busca la consolidación y restauración? Darle una nueva estructura a ese tejido, ayudarle a que esas zonas que están deterioradas, donde nos encontramos faltantes, donde nos encontramos roturas, pues tengan una nueva estructura y permitan de nuevo ser flexibles, manipulables, utilizables. Entonces, yo aquí en este momento solamente, porque no tengo mucho tiempo, pero me gustaría, escuché esta mañana que alguien decía que ese estado del pendón era completamente irrecuperable. Yo creo firmemente, a nivel material, prácticamente todo se puede recuperar. Bien, parte de esa consolidación, ese proceso de darle una nueva estructura, tiene también una vertiente que es la restauración. Esa restauración o reintegración cromática, o sea, lo que consigue de alguna manera es completar también lo que hemos perdido. ¿Por qué? Porque tenemos que poder visualizar el conjunto, ¿no? Y muchos de los procedimientos que utilizamos de consolidación pueden servir como reintegración estética. Esto es un ejemplo de ello y ya también he puesto este ejemplo de la bandera verde bordada con el anagrama VCT. Me he saltado un paso importante, muy importante para la restauración, pero tengo bastante poco tiempo, pero bueno, vamos a hablar de ello porque me parece que es fundamental. Entre el lavado y la restauración hay un proceso que se llama alineación. El alineado es un proceso que viene de la vertiente, o sea, viene directamente de la Fundación ABEC, es una de las premisas de la Fundación ABEC. ¿Por qué es tan importante? Porque el alineado lo que hace es reorganizar las fibras con ayuda de vapor frío, es decir, utilizamos esa característica física de las fibras de poderse hidratar con un vapor, obviamente con un agua desmineralizada, y sin nada de temperatura, de tal manera que nos permite manipular con manos expertas esas arrugas, esas deformaciones y volver a conseguir el tejido en condiciones pues, de ortogonalidad, es decir, que la urdimbre y la trama pues, vuelvan a tener su orden. Y eso lo decía por los flecos que vemos ahí a continuación. Bien, estos son ejemplos de montaje y exhibición que hacen parte del proceso de restauración, donde nosotros también participamos. Esta es una diapositiva que le gusta mucho a nuestros clientes y es ver el antes y el después, ¿no? Entonces he traído unos ejemplos del antes y el después. La más impresionante, como pueden ver, son las corbatas de la bandera constitucional del Ayuntamiento de Bilbao. El antes que veían ustedes es ese, estaba atada a un asta, y el después es el que ven a la derecha. Bien, esto es evaluación de color, que lo vimos ya anteriormente, y básicamente aquí he traído algunos ejemplos, así un poco en general, de restauraciones de banderas. Hemos restaurado la colección de banderas del Museo de la Guardia Real, entonces pues tenemos muchos ejemplos de las diferentes banderas de la Guardia Real y del proceso de intervención. Bien, esto es un guión personal del general Franco que también restauramos. Otra bandera de la Guardia Real, y aquí llego a un punto importante que quería traerles y que viene un poco también a todo lo que habíamos hablado esta mañana, todo lo que se habló incluso en la mesa redonda. Este es un estandarte de la Cofradía de Santísima Virgen de la Paloma, la patrona de Madrid, y este estandarte tenía varias características. Hay un momento en el que la congregación cambia de denominación, pasa a ser una congregación a una real congregación, recibe esa denominación, y para hacer dignidad, o sea, para que lo que es el estandarte material tuviera esa dignidad de real congregación, los cofrades deciden que quieren reemplazar la imagen central
por un bordado en oro y seda, que para ellos es mucho más digno. Nosotros tuvimos una serie de encuentros con ellos. Obviamente para nosotros era muy difícil intervenir directamente en un bien que ya tenía una historia, que tenía unas características y que tenía de alguna manera un valor histórico de todo tipo, ¿no? Entonces llegamos a un punto intermedio, porque claro, esta cofradía, si nosotros le decíamos que no y nos íbamos por el camino más purista, iba a ir a un bordador, porque estoy segura que iba a ir a un bordador, y el bordador lo iba a hacer sin rechistar. ¿Qué hicimos? Simplemente retiramos con mucho cuidado la pintura, le hicimos un tratamiento de restauración de pintura y la llevamos al museo, y por otro lado se fabricó un bordador de oro y de seda, fabricó eso. ¿Qué es importante en estos casos? La documentación. Es fundamental. Que quede totalmente documentado lo que hemos hecho, por qué lo hemos hecho, a petición de quién lo hemos hecho. Bien, esto es otro caso también bastante radical, que son unos estandartes de la Cofradía Caravaca de la Cruz, que se incendia. Además, esto fue reciente, se incendió el año pasado. Se incendia el lugar donde tenían guardados los estandartes. Y claro, vienen corriendo a nosotros, ¿qué podemos hacer? Están totalmente incendiados, etcétera. Y pasa un poco lo mismo. Nosotros intentábamos que se conservaran los originales, ellos necesitaban estos estandartes para las procesiones, para el uso continuo. ¿Qué hicimos? Fabricamos estandartes nuevos, copias. Ahí hay un punto importante de lo que hablaban ustedes de las copias y de rehacer las piezas, que yo creo que es un punto muy, muy álgido en este tema de la conservación y restauración de bienes textiles. A día de hoy, la industria textil no tiene nada que ver con la industria textil, no voy a decir siglo XV, ni XVI, ni XVII, voy a decir años 80. O sea, a día de hoy, nosotros que fabricamos textil nuevo, no encontramos seda 100%, pero además certificada y no la vende como seda, pero no es seda. O sea que eso es algo a tener en cuenta cuando hablamos de estas cosas. Bien, esto de conservación preventiva se puede encontrar en la bibliografía, simplemente son cosas de sentido común respecto a la manipulación, al depósito. Y para terminar, solamente permítanme que les diga una pequeña frase que me dijo a mí hace unos años Nobuko Kajitani, que era la encargada del taller de restauración del Metropolitan Museum de Nueva York. Cuando tuve la primera entrevista con ella me dijo, ¿vienes de España? Me dijo, vienes del lugar donde el patrimonio es más rico, más impresionante a nivel textil, pero estáis tan acostumbrados a verlo que no lo valoráis. Ya está. Enhorabuena por tu intervención, Verónica. Creo que ha sido un placer escucharla. De la misma manera que ha ilustrado excepcionalmente bien el trabajo que realizáis desde la Real Fábrica. Ella muestra su total predisposición para que todas aquellas personas que estén interesadas se acerquen por allí. Yo siempre digo que hay lugares que son grandes desconocidos y este es uno de ellos. Nuestros alumnos, aquí están algunas maestras de textil de nuestro centro educativo, nuestros alumnos van a veros, pero claro, no solo nuestros alumnos. Yo entiendo que tiene que ser un referente, como tú bien has dicho, con un cariz inter o multidisciplinar, porque al final, si no, no cumplimos con ese cometido.